Muy bien, pues estamos aquí de nuevo con otro video. En esta semana pues básicamente será terminar el módulo 4, la unidad 1 sobre los géneros literarios. La semana pasada, mañana lunes, estoy grabando el domingo este video, entonces mañana deberán entregar la tarea del análisis estructural de un cuento. Entonces, algunos ya me la mandaron. Que fue la que les comenté en el video de la semana pasada, que la tenían que entregar esta semana. Entonces, pues la adelantamos en ese video. Entonces, hoy nos queda por revisar lo que es el contenido hasta el ejercicio 4 y el ejercicio 5, que pues no son evaluables, pero les ayudarán en su examen, que es la próxima semana. Entonces, ya yéndonos de lleno en el contenido, esta es solo la introducción a lo que veremos en esta unidad, en este tema 2, que es la clasificación de los géneros literarios. Bien, entonces es módulo 4. Y vamos a irnos hasta, me parece que es la página 24 donde empieza. Sí, esta es la introducción, página 23, página 24. Es, la clasificación de los géneros literarios, es el tema número 2. Y pues como dice aquí, al igual que el cuento, la novela es otro de los subgéneros épicos o narrativos, la cual cuenta con características propias que la definen. Y es un género bastante enriquecedor, pero vamos a ver algunas definiciones acerca del término novela. Entonces tenemos dos definiciones. La definición número 1 es que la novela es un subgénero literario moderno por excelencia. Es una narración más o menos extensa o en prosa que cuenta una historia ficticia o real. Los personajes tienen un tratamiento más profundo y trabajado que en el cuento. Y la definición número 2 es que la novela es una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, de caracteres, de pasiones y de costumbres. Entonces, habiendo leído esas definiciones, continuemos. Entonces el análisis de una novela es muy parecido al de un cuento. Sin embargo, es un poco más complejo, más profundo, ya que la novela lleva cierto nivel de detalle mayor al de un cuento. Entonces, aquí podemos ver que el personaje principal de un cuento generalmente no sufre grandes transformaciones a lo largo de la obra, mientras que en una novela pueden ser radicales. El personaje debe atravesar por facetas que lo transformen. Generalmente no es el mismo al final de la historia, porque le suceden muchas cosas que al de un cuento, muchas cosas más que al de un cuento. Esto hace que la cadena de hechos sea contada con más detalle. Aquí hay algunas semejanzas y diferencias entre una novela y un cuento. Como ya analizamos el cuento la semana pasada, pues será más fácil relacionarla con esto. Entonces, por favor, revisen esta tablita bien. Anoten las que crean que sean, grábense las que crean que sean las más significativas, ya que no sé, puede ser parte de su examen, ¿no? Digo, yo no he visto los exámenes ni nunca los veo, pero se me hace que esto es importante y puede ser que se los puedan preguntar.
Entonces, bien, pues como vimos en la lista pasada, estos dos géneros comparten algunas características y pueden compartir temas. Entonces, pues esto va a depender mucho de la intención del autor. Entonces puede ser una novela psicológica, epistolar, histórica, una novela rosa, existencialista, bueno, etcétera, ¿no? Puede ser del tema que ustedes decidan. Bien, aquí hay una frase, me parece que es parte de una novela. Bueno, aquí dice es el fragmento de una canción muy famosa por la intensidad de sus palabras, al ritmo del bolero romántico muy común hace muchos años en México. Bueno, al menos yo no la conocía, por eso pensaba que era una novela, pero dice que a pesar del tiempo sigue vigente en el gusto de las personas, tal vez por eso mismo, por la fuerza de sus palabras. El mensaje es muy común, sin embargo, lo que la hace diferente es cómo lo dice. La elegancia de las palabras, la intensidad en frases breves para usar palabras exactas, la hace especial. Entonces, bueno, trabajamos en el tema pasado con el género épico y el género narrativo. Y bueno, ahora el cuento y la novela. Entonces vamos a ver algunos otros géneros, como el poema, que pertenece al género lírico, y que permite al autor expresar sus emociones, sentimientos, y es una forma de manifestar lo más profundo del alma. Por esta razón podemos decir que las canciones también forman parte de este género. Muchas veces hay poemas que se hacen canciones, hay canciones que se hacen poemas, porque pues realmente son muy, muy parecidos. Entonces, bueno, como dice aquí, deberás ser sensible para comprender temas y ejercicios que te resulten, para que estos te resulten fáciles de resolver. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo de qué es el poema. Como tal, el poema es otro género literario que permite la expresión de emociones y sentimientos a través de palabras. En un poema puedes plasmar mucho, o sea, mucho de lo que se siente a la hora de estarlo escribiendo, ¿no? Entonces, el poema pertenece al género lírico porque su estructura del texto se acompaña de un instrumento musical llamado lira. De ahí el nombre lírico. Entonces, antes algunos poemas se acompañaban con un instrumento que se llamaba lira, perdón, y de ahí viene ese nombre, ¿no? O sea, se adaptó a que es un género lírico. Entonces, bueno, hay muchas definiciones para la palabra poesía. De hecho, muchos poetas han creado su propia definición o explicación. Vamos a ver aquí dos pequeñas definiciones. La primera es que un poema es una obra literaria escrita generalmente en verso. Un verso se forma por una serie de palabras dispuestas en una línea conforme a ciertas reglas que atienden al ritmo y al metro principalmente. Los versos forman estrofas que guardan unidad de significado. Y otra definición sería que el cuento es una narración literaria breve, o sea, un escrito que relata un asunto a partir de características literarias bien definidas. Ante todo, la brevedad del cuento implica concisión, un argumento intenso y pocos personajes. Valga decir, a manera de comparación, que el cuento alcanza en prosa al contenido compacto, firme y profundo del poema escrito en verso. Entonces, bueno, pues sí, es común que cuando la gente escucha poesía, pues se le hace algo extraño, algo aburrido tal vez, porque pues en estos días ya no se utiliza tanto. Entonces, pero bueno, a lo largo del tiempo, la poesía como tal ha tenido pues realmente fuerza y como género literario pues explora emociones, sentimientos, puede hablar de guerra,
puede hablar de odio entre países, racismo, desilusión, cosas imposibles, la muerte, Dios y temas de este estilo. O sea, en realidad cada quien puede hacer un poema del tema que quiera. O sea, no está definido y pues no es obligado, ¿no?, el tema. Entonces, bueno, para elaborar un poema se requiere sensibilización. O sea, esto es saber que poder bajar tus sentimientos o la forma en la que tú piensas o sientes a ese escrito, ¿no? Entonces, bueno, su elaboración o pensamiento, su estructura, su escritura y por supuesto su lectura requieren de disposición por parte de quien lee. De otra forma no es posible adentrarse al conjunto de sentimientos expresados. O sea, no solo la persona que lo escribe debe dejar que sus sentimientos fluyan en su escritura, sino que también nosotros cuando vamos a leer una poesía debemos estar sensibles a lo que el autor quería transmitir con este ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un link, una liga para acceder a un texto de un poeta mexicano que se llama José Gorostiza. Entonces revísenlo y pues, como ya les comenté, requieren estar atentos, sensibles a los sentimientos que José Gorostiza quería transmitir. Entonces, pues revísenlo con tiempo. Los elementos que conforman un poema en su aspecto estructural son el verso, la rima y la estrofa. Entonces, bueno, vamos a ver qué se entiende por verso, porque, como dice aquí, muchas veces pensamos que el verso es todo lo que rima, pero no. Un verso es una línea que forma parte de un poema, es decir, cuando escribimos cualquier otro tipo de texto lo hacemos en renglones, ocupamos todo el espacio del que se dispone. Pero cuando se trata de poesía, generalmente las líneas son más breves y se les llama versos. Muchas veces la poesía la van a encontrar así en pequeñas líneas de 5 palabras por ahí. O sea, realmente son líneas muy pequeñas y por eso se le llama verso, no porque rimen. Después viene la rima, que esta significa igualdad o semejanza de sonidos. Por lo que en un poema podemos distinguir dos tipos. El primero es precisamente por sonido y el segundo por su distribución en la estrofa. Y bueno, por último, esta parte de la poesía es la estrofa, que es como se le llama a la forma en que el autor distribuye los versos en el poema. Lo que en un texto no poético se llama párrafo, se llama estrofa en un poema, y puede tener varios tamaños, por lo que su nombre depende de eso. Entonces, bueno, aquí tenemos que existe lo que es una estrofa de 2 versos, se le llama pareado. Por ejemplo, esto que está aquí. Y sí, lector, dijeras que es comento. Como me lo contaron, te lo cuento. Entonces, podemos encontrar aquí rima de sonidos, podemos encontrar 2 versos, como les dije, realmente son enunciados pequeños. Este tiene 6-7 palabras, este tiene también 7, entonces digo, no que siempre tengan que tener 7 o siempre tengan que seguir un número, pero generalmente son enunciados pequeños, ¿no? Y pues bueno, después de estos 2 versos, el nombre de la estrofa ya no depende solo del número de versos, sino se toma en cuenta la rima entre ellos, por lo que si tiene 3 versos se puede llamar terceto o tercetilla, y cuando tiene 4 puede ser cuarteta o cuartetilla, y pues así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, la rima se caracteriza por el sonido similar que se emite al leer un poema, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, hay algunas formas de que esto pase. Si la última palabra o 2 más versos tienen exactamente las mismas vocales y las mismas consonantes a partir de la sílaba tónica, entonces hará lo que se llama rima perfecta o consonante. Por ejemplo, en este sosegado apartamiento, lejos de cortesanas ambiciones, libre curso dejando al pensamiento, quiero escuchar suspiros y canciones. Entonces podemos encontrar aquí que después de la sílaba tónica de esta palabra y de esta, tiene exactamente las mismas palabras. Entonces esto forma una rima perfecta o consonante.
pero también existe las que no son consonantes y se les llaman asonantes. Por ejemplo, si tuviera que decírtelo en este instante, tendría que pensármelo muy bien, para que cada palabra que pronunciare te sonara parecido a la miel. Entonces, bueno, aquí es un poco distinta la rima, sin embargo también rima, entonces se le llama asonante, pero no tiene exactamente las mismas letras o sonidos. Entonces cambia un poco como instante y pronunciare. Entonces, bueno, terminan en E, pero no son las mismas letras. Entonces, por eso es de que no tiene las mismas consonantes después de la sílaba tónica, entonces no suenan igual, por eso se les llama asonantes. Y pues bueno, también entre versos podemos encontrar distinciones. En este caso los verbos se dividen en dos. Tenemos el verso de arte menor y los versos de arte mayor. Aquí están las definiciones de cada uno. Si el verso rebasa las 8 sílabas, se trata de arte mayor. Por ejemplo, suave patria permite que te envuelva en la más honda música de selva, con que me modelaste por entero al golpe silencioso de las hachas, entre gritos y risas de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Entonces, cada verso de estos rebasa las 8 sílabas, por lo tanto es un verso de arte mayor. Sin embargo, el verso de arte menor tiene desde 2 y máximo 8. Esto, por ejemplo, el alba suave, con su tierna luz, que crece, da forma a tu juventud. Cuando rompe el día, la luz eres tú. Entonces, aquí podemos ver que en sus distintos versos esta pequeña estrofa pues cambia entre 2 y pues 8 sílabas, ¿no? Entonces, mientras tenga menos de 8 será arte menor y si tiene más de 8 será arte mayor. Bien, entonces, bueno, llegamos a el primer ejercicio. Bueno, más bien, el ejercicio está en la siguiente pantalla. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un pequeñito repaso que los elementos que conocimos son llamados formales y sirven para analizar la estructura de un poema. Pero no son los únicos, ya que hay otros aspectos que comparten con los textos que hemos trabajado anteriormente, como el tema, trama, nudo, clímax y desenlace. O sea, dentro de un poema también existen estos pues, conceptos que hay que revisar a la hora de analizar un poema. Entonces, bueno, a través del uso especial del lenguaje y la forma de acomodar las palabras, hacen un bello mensaje que podría ser común. Como la intención de este tipo de textos no es informar, el lenguaje no es subjetivo, manifiesta el sentir de su autor. Las figuras retóricas o recursos literarios están presentes en prácticamente toda la obra. Entonces, bueno, aquí hay algunos poemas para que los lean detenidamente y puedan elaborar los ejercicios propuestos que vienen en las siguientes pantallas, ¿no? Entonces, pues den clic en cualquiera de estas 3 ligas para ver los poemas. Y pues bien, aquí están las instrucciones del ejercicio. En este ejercicio vas a tener que reconocer las partes que componen a un poema. Deberás leer con atención el siguiente verso, leer las preguntas referentes a ese verso y seleccionar entre las 2 opciones cuál es la respuesta correcta. Entonces, bueno, aquí están este pequeño poema. Deberán leer estas preguntas y responderlas de acuerdo a lo que leyeron. Entonces, bueno, les irá dando la retroalimentación automáticamente. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar del teatro. Bueno, el teatro, como lo habíamos mencionado antes, pertenece al género dramático y hay que aclarar que no es porque sea de dramas. La historia es mucho más antigua e interesante que eso. O sea, bueno, la historia de por qué se le llama género dramático. Bueno, esto se le atribuye a la cultura griega, o sea, la creación del teatro, y desde entonces ellos le pusieron el nombre de dramaturgia a todo lo referente al teatro, y todas las obras que eran escritas para ser representadas ante un público se llamaron dramas, tomando a la palabra drama como sinónimo de acción.
Por eso las personas que se dedican a escribir obras de teatro se llaman dramaturgos. Bueno, interesante. Realmente yo tampoco sabía eso. Pero pues bueno, es bueno saber, ¿no? Porque muchas veces ya utilizamos la palabra drama y es como, ah, qué dramática eres o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pero realmente pues tiene un significado más profundo que solo eso, ¿no? Entonces, bueno, como tal los géneros teatrales con el tiempo pues se fueron separando en subgéneros. Entonces aquí tenemos dos de ellos. Dos géneros teatrales son la tragedia. Esta trata sobre los sentimientos elevados de los dioses y semidioses. El hombre es víctima de su destino y circunstancias llevado a la destrucción provocada por la compasión y el terror. Recordemos que esto pues fue en la antigua Grecia, entonces pues realmente sus temas pues eran más relacionados con sus dioses y sus creencias, ¿no? Y bueno, el género de comedia es festivo o placentero y suele presentar los errores o vicios de la sociedad para ridiculizarla a través de la risa. Creo que con este estamos más familiarizados, ya que pues creo que también sobre todo nosotros los mexicanos nos encanta lo que es una buena comedia, ¿no? Entonces, bueno, existen otros géneros menores que fueron menores por ser híbridos. Esto quiere decir que se combinaban varios, ¿no? Entonces, bueno, entre estos surgieron el sainete, el entremés, loa, pastorela, etcétera. Entonces, son algunos ejemplos de los géneros híbridos. Pues si requieren o si gustan conocer más de estos, pueden buscarlos en internet y deberán encontrar una excelente definición de cada uno de ellos. Entonces, bueno, así como modo de resumen, en este módulo hemos estado viendo diferentes géneros literarios que tienen en común libertad expresiva. Esto le permite al autor compartir experiencias, emociones y sentimientos con nosotros que somos los lectores. En el caso del teatro, es con el espectador, o sea, en lugar de ser lectores somos espectadores. Los estados de ánimo influyen en la forma en que se reciben los mensajes y este aspecto es tan importante que así como un lector puede memorizar una frase que leyó en un cuento o en una novela o aprender los versos de un poema, puede sentir la misma conexión de alguno de los actores. Y bueno, para que esto pase, detrás de la función hubo un largo proceso de pensamiento en el que cada una de las frases que los actores dicen cuando están en escena fueron imaginadas, vividas y sentidas en la mente del autor. A lo largo del tiempo, los dramaturgos han ido modificando tanto las temáticas como las formas de abordarlas. Esta profesión, al igual que muchas otras, exige estar a la vanguardia en cuanto a lo que va sucediendo en la realidad para procesarla e idear nuevas puestas en escena que cautiven al público. Una vez más, están presentes los elementos estructurales que has estado trabajando tanto. Estos son, el clímax, y que se le conoce en el teatro como tensión dramática. Así que bueno, este es un poquito del vocabulario básico para entender un poquito más del teatro. Entonces, por favor, revisen cada una de estas palabras, pueden dar clic en cualquiera de estas y ver cuál es su descripción, ¿no? Digo, leamos un par nada más por motivos de tiempo en este video, pues para que ustedes lo puedan revisar con tiempo en su contenido del curso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acción, en cuanto al teatro, se refiere a todo lo que ocurre en la obra. De hecho, este concepto se divide en exposición, nudo y desenlace. Veamos, por ejemplo, dramaturgo, que ya lo vimos anteriormente, pero bueno, es la persona dedicada a escribir obras de teatro. Por ejemplo, una interesante, catarsis. Catarsis se refiere a liberarse de tensión acumulada por una situación estresante o angustiosa. Las personas experimentan una catarsis de diferentes maneras. Hay quien llora, hay quien ríe a carcajadas, corre, salta, abraza a todos, canta, etc. Entonces, pues revisen cada una de estas palabras. Si ya las conocen, pues si no es necesario no las lean, pero pues yo creo que todas estas ya van más enfocadas al teatro, porque podrán saber que es un acto, sabrán que es una escena, pero en cuanto al teatro, pues será mejor que las repasen.
Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pantalla, que es un ejercicio con respecto a los elementos del teatro. Deberán leer con atención las preguntas de la siguiente pantalla y, bueno, leer las respuestas y seleccionar la correcta. Estas son las preguntas acerca del teatro. Si lo ven, son algunas de las palabras que estaban definidas hace como un par de pantallas. Entonces revisen bien esas definiciones para que puedan escoger, por ejemplo, en partes que se divide un acto, ¿no? Pues en cuáles, ¿no? Entonces ya deberán seleccionar la respuesta correcta y pues les irá dando su retroalimentación. Y bueno, por último vamos a ver lo que es el ensayo, que pertenece al género didáctico. Didáctico muchas veces nosotros lo ligamos con lo que refiere a enseñar algo, ¿no? Entonces, bueno, la palabra ensayo fue introducida en la literatura por Montaigne en 1580. Montaigne es un autor. No es fácil dar una definición ni tampoco precisar cuáles son sus límites, pero puede decirse que todos los ensayos tienen un ingrediente en común, que es la reflexión. El ensayo es, pues, producto de análisis, del examen, del razonamiento. No es una narración, no tiene algo que contar, pero sí mucho para hacer pensar. Maneja ideas y expone puntos de vista del autor sobre diferentes asuntos. Entonces, bien, los elementos de un ensayo son la introducción, la tesis, el desarrollo, las citas, la conclusión y la bibliografía. Vamos a ver alguna de estas para conocerlas. Me parece que no está la definición aquí. Bueno, los vamos a ver seguramente más adelante. Bueno, el ensayo es un texto al que a lo largo del tiempo ha costado trabajo clasificar por sus orígenes y su desarrollo, porque sus orígenes y desarrollo han complicado hasta cierto punto esta labor clasificadora. De hecho, al principio era tan complicado que alguien dijo que todo lo que no pudiera clasificarse en algún género se llamaría ensayo. O sea, era como muy difícil de definir qué era un ensayo y qué no lo era. Sin embargo, este posee características propias y su elaboración no es cosa sencilla. De hecho, es demandante porque implica que el autor debe demostrar argumentos de peso para validar sus opiniones. A lo largo de la experiencia como estudiantes, casi todos nos enfrentamos tempranamente a que los profesores nos solicitan ensayos como parte de nuestra evaluación. Sin embargo, vamos aprendiendo a hacerlos ensayando, practicando su elaboración, hasta que con la práctica nos van quedando como debe ser. Sí, muchas veces los profesores solicitan ensayos para probar algún punto, para demostrar conocimiento acerca de algo, entonces, pero muchas veces realmente no sabemos cómo escribir uno, ¿no? Entonces, pues es con el tiempo, como dice aquí, ensayando y conociendo cómo es la estructura de un ensayo y obviamente presentando argumentos válidos, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado a las clasificaciones del ensayo. Pero vamos a ver primero sus características que poseen todas, ¿no? Entonces, el ensayo es un texto de carácter personal porque aporta puntos de vista de quien lo escribe. Este no tiene ninguna limitación en cuanto a los temas que pueda abordar. Tan es así que puede escribirse un ensayo sobre la crisis económica de México, sobre la homosexualidad, o bien sobre la psicología de un grupo social, sobre una lata de atún. O sea, realmente, como dice aquí, una lata de atún, ¿no? O sea, podrá sonar chistoso, pero sí, o sea, puede haber ensayos dedicados tal vez al estudio de calidad, por ejemplo, de una lata de atún, no sé. Este no tiene una extensión mínima o máxima, no puede medirse por un número mínimo o máximo de cuartillas. No es como que te diga tu ensayo debe tener máximo 2 cuartillas. Muchas veces los profesores ponen límites, pero es por cuestión de practicidad, ¿no? O sea, de revisión, cosas así, pero realmente un ensayo puede ser tan extenso como el autor lo decida. El ensayo debe sostener una tesis, o sea, una postura que se defiende a lo largo del escrito. Y por último es propositivo, o sea, no solo vacía la información, sino debe dar
soluciones, ideas sobre el asunto que se está tratando. Bueno, ahora sí, esta es la clasificación de los ensayos. Hay tres: el ensayo científico, el ensayo académico y el ensayo literario. El ensayo científico es parte de la demostración de un razonamiento científico, aunque no deja de lado la subjetividad del género. Comparte con la ciencia uno de sus propósitos esenciales, que es explorar más a fondo la realidad, aproximarse a la verdad de las cosas y compartir con el arte la originalidad, la intensidad y la belleza expresiva. Entonces, por favor, revisen cada una de estas clasificaciones. Ya saben que son tres, pero ¿por qué se les llaman así? ¿O por qué es un ensayo académico? ¿Por qué sería un ensayo literario? Es muy importante que sepan esto a la hora de que escriban un ensayo, ¿no? Entonces, bien, bueno, pues a lo largo de la historia, en nuestro país ha habido ensayistas famosos, reconocidos a nivel mundial. Algunos de ellos son José Luis Martínez, Alfonso Reyes, Octavio Paz, muy sonado, Samuel Ramos y Carlos Monsiváis. Estos son solo algunos, ¿no? Entonces, bueno, aquí podrán, en este pequeño enlace de aquí, podrán ver un ensayo de Carlos Monsiváis. Entonces, utilícenlo para leerlo y identificar las partes del ensayo como lo vimos en el contenido, ¿no? Entonces, muy bien, pues para concluir con esta unidad, es importante reflexionar en los géneros literarios que vimos y, bueno, piensa cuál fue el que más te agradó a ti. Investiga cuáles fueron sus mejores exponentes y disfruta del arte de la escritura. Entonces, si te gustó, no sé, el cuento, busca los mejores escritores de cuentos e investígalos, no sé. Puede ser que te entretengas leyendo uno que otro cuento, ¿no? Y bueno, aunque no lo podamos ver a simple vista, los géneros literarios están muy cerca de nosotros en el día a día, ¿no? Entonces lo que debemos comprender respecto a estos géneros es el hecho de transmitir emociones. Por ejemplo, tratándose de un ensayo, un poema, un cuento, una novela o del teatro mismo, lo que importa es que no nos quedemos con las emociones guardadas, hay que compartirlas a través de estos escritos. Muchas personas dicen que llorar es una buena terapia antiestrés. Habrá que experimentar para ver si es cierto, pero mientras lo hacemos tenemos muchos títulos que podemos leer y que nos aportarán mucho más que cultura general. Y pues bueno, este es el final del módulo 4. Entonces vamos a ver aquí este cierre. En este módulo exploramos ideas, sentimientos, secretos, entre otras cosas, sobre grandes autores. Definimos que la literatura pues es realmente amplia y que vale la pena pues que ustedes conozcan más obras, más autores que les interesen, sobre los géneros que les interesan, ¿no? Si lograste a lo largo de los textos leídos en este curso identificarte con algún personaje o visualizar algún escenario, algún lugar, experimentar alguna sensación o algo de estos sentimientos que los autores querían transmitirnos, entonces pues realmente se cometió el perdón, se cumplió el cometido de este curso, ¿no? O sea, que tú te conectaras con los autores y que conocieras lo que estabas sintiendo a la hora de escribirlo. Entonces, bueno, vamos a leer este pensamiento para cerrar el módulo y que, bueno, pues como dice aquí, aplica muy bien para este espacio. Bueno, el pensamiento dice: habrá novelas mientras existan novelistas del nervio, es decir, mientras el hombre necesite volar sobre la escueta realidad, mientras haya imaginación y fantasía creadora. Y existirán novelas mientras necesitemos de tales relatos ficticios, como dice André Marois en su estudio sobre Dickens. Nuestra vida real transcurre en un universo
incoherente y por ello deseamos un mundo sometido a las leyes del espíritu, un mundo ordenado. Y sigue, por nuestros sentidos solo conocemos fuerzas oscuras, seres sometidos a confusas pasiones. A la novela le pedimos un universo de ayuda, en el que podamos ser partícipes de emociones sin tener que exponernos a las consecuencias de las emociones verdaderas, donde podamos encontrar personas inteligentes y un destino a la medida del hombre. Entonces, bueno, pues este es el final del módulo. Hasta aquí llega también el video de hoy. Espero les haya servido. Por favor, cualquier duda que tengan antes del examen, háganmela saber. También, bueno, mandé en estos días un mensaje para planear una asesoría. Realmente no tuve muchas respuestas, me parece que tuve una o dos. Entonces, y bueno, son un grupo de más personas, entonces me interesa que quienes tengan dudas, que quienes necesiten alguna asesoría personificada, pues por favor me contacten y yo sin ningún problema se las puedo dar presencial, en línea, como ustedes lo prefieran. De verdad, yo les puedo dar esta asesoría, pero por favor contesten el mensaje. Yo creo que va a ser necesario recorrer una semana estas asesorías. Bueno, la próxima semana tienen sus exámenes, si no 2 semanas. Pero pues a modo de que podamos pues encontrarnos y ver la forma de arreglar sus dudas, así poder ver cómo les fue en el examen pasado, para conocer qué puntos mejorar para el periodo final, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que les sea útil y nos estamos escribiendo. Cualquier duda, por favor, no duden en mandarme un mensaje. Muchas gracias y que tengan buen día.